Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo, podcast, vídeo, depende de si nos estás viendo, escuchando o nos estás leyendo. De los contenidos que pertenecen a la obra Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, que está todo disponible en lagranburbuja.com. Y hoy tenemos a un invitado muy especial para mí. La mayoría lo son, pero este también en concreto. Se llama José Carlos Cortizo, le llamamos los amigos Corti, y es una persona tremenda en el mundillo de la publicidad, del marketing digital, del growth hacking. No voy a hacer grandes presentaciones porque tenéis toda la información en todos los enlaces y en todos los textos del libro, y a nada que busquéis José Carlos Cortizo, Corti, os va a salir un montón de cosas. Entonces, Corti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias por poder hablar contigo en todo esto que estás liando tan interesante. Gracias a ti por querer formar parte de esto, como tantas y tantas cosas que siempre te prestas, y estoy encantado de que así sea. Pues vamos a hablar de cosas relacionadas con la percepción de la información, con el cerebro, con el hackeo. Tengo aquí tu libro, tío, o sea, no puedo dejar de hablar del libro, Hackeando el cerebro de tus compradores. Os lo recomiendo, es impresionante, además es la primera parte, creo que vas a hacer dos más, ¿no? Estás en ello. Así que, bueno, esto es un básico a la hora de crear nuestros contenidos y de entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y un poco vamos a hablar de esto, pero más allá de hablar de lo típico de, que nos cuentan por ahí, del cerebro triúnico, que si quieres podemos hablar de ello, yo quiero arrancar con una frase que tienes en tu libro que me encanta, que dice: nuestro mundo interno es muy anárquico, impredecible y difícilmente controlable. Y entonces vamos nosotros con un par y lo intentamos pintar en embudos, y lo intentamos pintar en mapas, y lo intentamos pintar o lo intentamos justificar, ¿no? ¿Qué hay de todo esto del Customer Journey, de los embudos, de los canvas, de los lienzos? ¿Qué tiene sentido o realmente la persona humana es tan impredecible que va a ser imposible que podamos plasmar en un lienzo la gran cantidad de contenidos que tenemos que hacer para intentar vender a alguien? Joder, es un temazo. Por un lado, es imposible dibujar al comportamiento humano. O sea, lo podemos intentar, pero es sumamente imposible. Y esto lo podemos ver cada uno porque yo no sé si os pasa, a mí me pasa, yo no me entiendo a mí mismo. O sea, si yo no me entiendo a mí mismo, ¿cómo voy a esperar que una marca entienda qué es lo que quiero en cada momento y demás, ¿no? Pequeñas cosas que pasan, a mí me pasa mogollón, oye, que el tiempo vaya a llover, que haga el sol, me cambia la toma de decisión. O sea, decisiones importantes a veces están influenciadas simplemente por tu estado anímico y porque te hayas dormido bien, hayas tenido un poco de sol o tu niño, que a mí me pasa últimamente, te haya dejado dormir más o menos. Y eso absolutamente cambia tus reglas. Entonces, no podemos modelar el comportamiento del ser humano de ninguna forma. Ahora bien, entras en la otra parte. El mundo es muy complejo, ¿vale? Es muy complejo para todos. El mundo es caótico, ¿no? O sea, ahora estamos viviendo conflictos, COVID y demás, y te cambian las reglas del juego. ¿Qué pasa? Que tú como marca, como profesional del marketing, como empresario, como lo que sea, necesitas poder modelar, ¿no?, el mundo para simplificar tu toma de decisiones, porque si no, el mero hecho de decir, oye, voy a comprar un producto para venderlo online, como te pongas a analizar todo el impacto, no, es que si la geopolítica, que si el no sé qué, no tomas nunca la decisión. Entonces, el ser humano siempre busca formas de simplificar todo el contexto para poder tomar decisiones y no quedarte ahí como un conejillo, ¿no? Porque si no estaríamos todo el día como un conejillo, no hago nada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo mi contexto no lo puedo abarcar. O sea, pasa ahora, yo he tenido últimamente muchas conversaciones con empresarios. Oye, ¿cómo influye la crisis esta que estamos viviendo, ¿no?, de Ucrania, Rusia y tal? ¿Cómo va a influenciar? No tengo ni idea, vamos a tirar para adelante. Pero porque si te pones a analizar y a querer tomar la mejor decisión posible, muy seguramente la cagues. Vas a parar, como pasó con el COVID durante mucho tiempo, como ha pasado muchas cosas. Entonces, parte de la esencia humana, y luego hablaremos de sesgos y demás, a todos los niveles, es que el humano vive en un mundo muy complejo que no puede abarcar, incluso su propio comportamiento es tan complejo que no lo llega a entender y buscamos formas de simplificarlo para poder tomar decisiones. Eso nos ayuda a poder tomar decisiones, nos ayuda a poder vivir aquí, ahora nos hace también que la caguemos mucho y que seamos pues como fácilmente hackeables, como es un poco lo que cuento en el libro, lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Es, oye, pues todas esas atajillos que tomamos en nuestro día a día hacen que hoy seamos manipulables. Claro, a eso iba, ¿no? A la manipulación
o la persuasión? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Porque cuando a una persona le estamos diciendo que este vaso de palomitas vale 3 euros el pequeño y 7 euros el grande, pero entonces atendiendo a esos sesgos que vamos a meternos en su cabeza, le vamos a decir que el pequeño vale 3, pero el mediano vale 6,5 y entonces el grande vale 7. Ostras, claro, te obligan un poco a que por culpa de esos sesgos que tenemos terminemos como compradores decidiendo el de 7 porque da la sensación de que es una respuesta más inteligente que cualquier otra de las alternativas que haya, solo porque le has colado un mediano de 6,5 con respecto a un pequeño de 3, ¿no? Entonces, esto es persuasión, esto es manipulación. ¿Dónde está la barrera? Porque a mí en clase me lo preguntan siempre y tengo mi respuesta, pero quiero saber la tuya. Claro. Es complicado, yo creo que depende de cada uno. Para mí, la barrera está un poco en la intención. Es decir, para mí manipular es cuando deliberadamente quiero engañar a alguien, ¿vale? Donde digo, oye, quiero que compres algo que no es bueno para ti, pero te lo voy a colar, ¿vale? Mientras que persuadir es utilizar las herramientas que tengo a mi disposición para facilitar tu toma de decisión cuando es algo que te puede interesar, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Me voy a comprar unas zapatillas. Oye, tú me puedes persuadir y mostrarme las zapatillas que las llevaba Michael Jordan en su día porque quieres conectar con mis recuerdos y lo que sea, y eso es persuadir. Yo las zapatillas me interesan. Ahora, ¿cuándo te estás manipulando? Pues como pasa a veces en extremos, por ejemplo, en sitios de viajes tipo Booking, donde tienes estímulos del tipo, oye, tienes 57 personas viendo esta habitación, solo queda una compra ahora. Cuando ellos mismos, que esto hay una sentencia de la Unión Europea, ¿no? Dice, oye, es que este hotel vende más habitaciones en más sitios, ¿no? Entonces el mensaje empieza a estar un poco al límite de la verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Si tú puedes decidir cuánto stock pones a la venta de cada habitación, entonces decir que queda pocas stock disponible ya es una manipulación, ¿no? Porque estás jugando totalmente con la información para forzar una decisión en el usuario. Entonces está ahí en la intención de quien lo hace. ¿Qué pasa? Que tú no puedes saber la intención de quien lo hace, ¿no? Entonces yo creo que aquí las marcas, las empresas tienen cada uno que tener su ética. Habrá gente que sea un poco más agresiva y eso tiene unas consecuencias. Es decir, a lo mejor venden más hoy, pero a lo mejor no vuelves a vender. Mientras que si tú lo que haces es persuadir y al final que la gente, oye, pues te metes en la cabeza a la gente para que compren algo que quieren comprar, pero que no se van a arrepentir, pues a esa persona seguramente la vas a poder vender después. Ahí, cuando te vas al extremo máximo de la manipulación, llegas a cosas que son absolutamente robos, ¿no? Y han pasado muchas veces en el canal digital y siguen pasando ahora con esto de la Web3. Yo veo mucha cosa, ¿no? de proyectos totalmente vacíos y que lo único que hacen es vender una expectativa que luego no se cumple. Entonces eso ya es un tema legal. El problema de la manipulación es que hay un espacio muy cerca de lo ilegal que nadie te puede llevar a la cárcel por ello, pero que es tan gris, tan gris, tan gris que bueno, que es muy, muy discutible. A mí no me gusta, yo creo que tiene, y tú lo sabes, tú, cuando hablamos de funnels, hablamos de marketing y demás, eso tiene unas consecuencias que las vas a pagar algún día. En el medio o largo plazo muy seguramente, pero las vas a acabar pagando. Claro, lo que pasa es que se usan las mismas herramientas. Yo a mis alumnos siempre les digo que yo te doy herramientas y tú con un martillo puedes clavar clavos o matar gente. Úsalo como tu conciencia te indique, ¿no? Entonces, este es un poco el peligro de todo esto que vamos a hablar, ¿no? Del tema de los sesgos, del tema de cómo funciona el cerebro, porque al final damos claves que pueden utilizarse para el bien o que desgraciadamente muchas veces se utilizan para el mal. Aún así, esas barreras dentro de lo que es la estrategia de marketing, cuando planteamos si la manipulación es porque te lleva a un terreno en el que hay un engaño, claro, en cierto modo, cuando, por ejemplo, un infoproducto, ¿no? Ambos tenemos cursos, ¿no? Y lanzamos nuestro curso online y ponemos una serie de características o condiciones para una serie de planteamientos de precio. Y decimos, bueno, es que este precio va a estar hasta tantas plazas o va a estar hasta tal día o va a estar de tal manera, pero realmente en la mayor parte de las ocasiones construimos esas estrategias y utilizamos el contenido atendiendo a esos sesgos que nos van a facilitar que nos compren o no nos compren, de alguna forma anárquica, en el sentido de que, por ejemplo, un curso online no tiene unas plazas, no es como en una escuela presencial que hay 15 asientos y hay 15 asientos, aquí hay 15 asientos o 37. Entonces,
Cuando pintamos estas estrategias que están pensadas para crear un contenido que, atendiendo a unos sesgos, active mucho más rápido la acción que queremos provocar, ya sea un registro o una compra, ¿dónde está ahí la barrera entre manipulación o persuasión? Claro, pues volvemos a lo mismo, ¿no? En cuanto de cerca de la realidad esté. Y te voy a poner un ejemplo con el que yo creo que se ve fácil, ¿no? Cuando tú tienes un curso, que dices, este curso vale 9.900 euros, pero lo de no sé qué, te cuento un rollo popo y descontado solo hoy vale 99. No, no puede ser. O sea, me refiero, cuando tú estás inventándote un valor que no lo puedes agarrar por ningún lado, que simplemente lo usas para generar un efecto ancla muy fuerte, ¿no? Para trasladar que esto valdría la leche y generarte esa urgencia, pues ahí evidentemente estás manipulando. Cuando tú eres un poco lícito, y a mí me ha pasado lo que has dicho, ¿no? Es decir, oye, güey, lanzo un curso, ¿cuánto vale lo que yo quiera que valga? Es decir, ya está. Oye, he mirado al mercado, he visto cuánto valen cursos similares, me he hecho un posicionamiento de mi marca, he puesto oye, cuánto me cuesta a mí producirlos. Yo he hecho un proceso y he llegado a un número. Te podrá parecer más o menos razonable, pero es un número que más o menos yo puedo justificar. Si yo juego con esa información, oye, evidentemente todo en esta vida tiene margen de maniobra, todo es persuasión en el fondo, porque yo voy a Zara y una camiseta porque vale 30 euros en lugar de 10 o en lugar de 50, ¿no? Absolutamente todo lo que compres tiene unos precios que están influenciados. Ahora, hay casos que son exagerados, ¿vale? Hay casos donde utilizamos estas técnicas de persuasión tan al extremo que uno, al usuario que no está acostumbrado, pues le genera tanto impacto que le fuerza a comprar, pero es que el usuario que ya está un poco más acostumbrado y nos pasa cuando lo ves, dices, esto es sumo, ¿no? Pues para mí ahí es donde empieza la manipulación. Y eso tiene un efecto que yo creo que es algo que se va a agotar en el tiempo. Es decir, una de las cosas que estamos viviendo y por la que funcionan todos estos sesgos es porque el usuario no es consciente de que los tiene. Ahora, cuando tú te expones a 200.000 experiencias donde todas ellas hacen uso de estos sesgos y sobre todo lo hacen de una forma tan exageradamente fuerte como esto, ¿no? En 9.900 a 99, el ser humano no es tonto, ¿no? Alza la tercera, te dice, me empieza a oler, y eso deja de funcionar. Y con el tiempo esto va a dejar de funcionar. ¿Qué es lo que acabará funcionando? Lo que tiene un fundamento. Porque al final, bueno, nosotros que somos marketers, por mucha capa que le vendas, si tu producto es una mierda, no funciona, ¿no? Pues esto es un poco. Si yo te digo que un producto vale 9.900 y te lo dejo a 99 y luego entro y el producto es una mierda, digo, no te vuelvo a comprar la vida, porque tú me has dicho esto era un producto a 9.900 y esto es un producto que no vale ni 9 euros, ¿no? El problema de, como siempre, y esto ha pasado siempre cuando con los timadores, los estafadores, los manipuladores, las consecuencias vienen después. No ha pasado con los timos piramidales y demás. Oye, pues mucha gente tiene que pasar por ahí para que al final alguien se dé cuenta o levante la mano o el propio ecosistema sea capaz un poco de rechazar estas prácticas. Pero lo que sí que estoy de acuerdo es que los límites son muy difusos y creo que está en cada uno el utilizarlo bien, ¿no? Pues como el tema ahora está muy, muy presente, guerra nuclear. Oye, la energía nuclear es algo que da unas capacidades a la raza humana brutales, tanto en la Tierra como incluso para la conquista del espacio. Ahora bien, se le puede inflar las pelotas a un loco y la puede liar y podemos destrozar el mundo. Bueno, pues que todo nos pasa con cualquier tecnología que tengamos ahora. Cualquier tecnología tiene la capacidad de hacernos más fuertes, más poderosos o de fastidiarlo todo. Entonces, bueno, úsalo bien, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que decía Spiderman. Sí. Pues ahora que tenemos esto claro, porque es una cuestión que siempre preocupa mucho a la gente con la que yo suelo hablar, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la educación y en el ámbito académico, en las clases y tal, una vez que ya tenemos esto más o menos enfocado, ahora vamos a la técnica de utilizar esto. Ya, lógicamente, vamos a influenciar siempre que se haga para el bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Porque si partimos de la base de que, como dices en el libro, los compradores, porque todos somos compradores, cuando estamos en modo comprador, nuestro mundo interno es anárquico, impredecible, difícilmente controlable, incluso para nosotros mismos. Cuando ahora, desde el lado del vendedor, tenemos que crear esos textos, esos trucos, esos juegos malabares de precios, de elementos visuales y tantos como podemos hablar, ¿dónde está
la forma de acertar. Es decir, porque hoy a ti como comprador te puede impactar tal impulso, pero a lo mejor mañana no, o hoy no y mañana te impacta otro, ¿no? Claro. Entonces tengo que probar diferentes cosas. ¿Cómo podemos ser capaces de detectar de qué manera es la adecuada en función de cada tipo de persona? Porque las personas son, esto del buyer persona, pues ahora hablaremos de ello, ¿no? Porque realmente esto tiene sentido, no tiene sentido con lo impredecible que es el ser humano. Cuéntanos. Bueno, lo primero yo creo que es entender cómo funciona la mente humana. Es decir, no somos impredecibles, nosotros no sabemos ni cómo tomamos la decisión, pero por suerte ha habido un mogollón de científicos que han estado estudiando el comportamiento humano y yo creo que sabemos el 1%, es decir, hay mogollón de literatura, pero apenas rascamos la superficie, pero sí empezamos a tener algunas claves, ¿vale? Y, por ejemplo, trabajos como la gente de Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía y que ha trabajado mucho en Behavioral Science, ¿no? En ciencias del comportamiento. Él tiene un libro, Pensar rápido, pensar despacio, que es, evidentemente es una de las grandes inspiraciones de mi libro, donde él publica muchísimos experimentos que ha hecho con gente, ¿vale? Y una de sus conclusiones, que es muy importante y es la core para esto, es que determina que el cerebro funciona como en dos modos, ¿vale? Está lo que decías tú al principio, cerebro triúnico, que hay una cierta mitología, pero Kahneman salta un poco de la mitología porque, claro, no es demostrable y se va a cómo ve él que funcionan los cerebros. Dice, oye, mira, veo que el ser humano toma como dos modelos de decisión, ¿vale? Uno, que es lo que nosotros llamamos más pensar, ¿no? Que es lo que Kahneman llama el sistema 2, que es oye, un modo de pensamiento donde paras, ¿no? Oye, tengo que hacer un problema, me paro, me dedico 2 horas, lo pienso, analizo, y tomo una decisión. Y ese proceso lo usamos muy poco porque consume muchísima energía mental. De hecho, cuando estás pensando, te pueden pasar cosas, oye, alrededor y no te enteras, ¿vale? De hecho, hay un experimento, el gorila invisible, ¿no? que te ponen un vídeo y dicen, oye, cuenta, o sea, hay dos equipos pasándose balones, dice, oye, cuántas veces el equipo blanco se pasa el balón entre sí, ¿vale? Y si no sabes nada, tú estás contando y en mitad del vídeo aparece un gorila, un hombre disfrazado de gorila, se pone a hacer como el gorila ahí en mitad y se va. Y si tú estabas contando los pases, no te enteras. ¿Por qué? Porque cuando estás con el sistema 2 haciendo una tarea no compleja, pero que te requiere tu atención, como haces mucho foco, no te olvidas de todo lo demás. Eso es el sistema 2, lo usamos muy poco por esto, porque consume mucho. Pero el 90 y pico % de nuestras decisiones las tomamos siguiendo el sistema 1. El sistema 1 es la intuición, lo que hacemos todo el rato, ¿vale? Vas por la carretera y no sabes ni cómo has llegado a un sitio. Ves una persona, y yo esto imagínate ha pasado, yo a veces veo personas y sin haber hablado tal, me genera un juicio de valor. Fíjate ese capullo, ¿no? O sea, y a veces pasa, y a mí me fastidia mucho porque intento no hacerlo, pero sé que pasa, ¿no? Y todo esto es porque nuestro cerebro genera una serie de heurísticas, al final, si lo quieres ver, acción-reacción, que te permite tomar decisiones muy rápidas. ¿Para qué? Para no tener que quemar mucha energía pensando y sobre todo para poder sobrevivir en un mundo complejo. Pero hay que pensar que ahora, a día de hoy, más o menos lo tenemos todo cubierto. Pero imaginaos cuando estábamos ahí en la sabana y venía un tigre, pues no te podías pensar, ¿es un tigre o un guepardo o es un Me va a antílope? comer, No. me va a comer. Claro, eso dices, oye, hay mucha probabilidad de que ese bicho que va muy rápido me venga a comer, yo salgo pitando, ¿vale? Entonces nuestro cerebro está programado y ha desarrollado mucho con ese sistema 1, ¿no? Con ser capaz de tomar decisiones muy rápidas, aunque sean no las mejores, pero suficientemente buenas como para sobrevivir. Entonces, una vez entiendes eso, lo que tienes que ver es, y es un poco lo que explica el libro, y ahora entramos en ello, es cuáles son los principales estímulos que utiliza el sistema 1. Pues el sistema 1 es como un computador muy sencillito, en el fondo. Para poder tomar decisiones muy rápido, tus criterios son muy básicos, ¿vale? Entonces, al final, al ser humano, por el sistema 1 le funciona mucho todo lo que se cuenta desde un punto de vista egocéntrico, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿vale? Desde tus intereses, todo lo que genera un contraste, ¿vale? Es decir, oye, pues no somos buenos sabiendo si algo pesa mucho o poco. Somos buenos sabiendo decir que esto pesa más que el otro, que esto está más caliente que el otro. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos se adaptan muy fácilmente al entorno. Nos pasa cuando entras a una habitación y vienes de un espacio oscuro a un espacio claro, por ejemplo, te deslumbras, ¿no? ¿Por qué? Porque tus sentidos se tienen que adaptar. Nos funciona mucho el estímulo tangible. Es decir, nos cuesta mucho, al sistema 1 le cuesta mucho hacer pensamientos complejos, pero sí que le resulta muy fácil si tú me enseñas algo como de una forma muy tangible, lo entiendo. Y te voy a poner un ejemplo.
yo me acuerdo de una campaña que hubo, que la cuento en el libro, de un poco de cómo los plásticos matan animales en el mar, y entonces lo que la campaña básicamente eran bolsas de plástico, donde el asa de la bolsa era un cuello de un animal y luego por debajo había una tortuga, un cisne, lo que sea, una forma de, oye, solo con algo visual pero muy tangible porque me estás representando esa acción, yo soy capaz de entender lo que me estás contando, ¿vale? Nos funciona todo lo emocional, ¿vale? Es decir, todo lo que nos conecta con nuestras emociones, y aquí hay una parte importante también de marketing digital, de cómo modificar ficticiamente esas emociones, ¿no? Las redes sociales generan mucha dopamina por esa recompensa variable, modifica un poco la química de nuestro cerebro y nos hace hacer cosas, ¿vale? Todo lo que funciona con las emociones, todo lo que sea visual, y también nos impacta mucho el inicio y final, ¿vale? He ido muy rápido, pero luego podemos profundizar. Pero la historia es que sí que hay detectados 6 estímulos que en gran medida conectan mucho con el sistema 1, porque son cosas que suelen funcionar, suelen tocar a nuestro mono interior, ¿vale? El sistema 1 sería como un mono, el sistema 2 es como más el hombre evolucionado que pensábamos tal, pero es que el 99% del tiempo estamos en modo mono, ¿vale? De hecho, solo hace falta irse a una discoteca, ¿no? Para que te quede claro ese modo. Pues al mono se le ataca un poquito de esta forma. Luego lo que has dicho tú, puedes jugar, ¿no? Oye, dentro de lo visual, pues puedo hacer algo que funcione mejor o peor, dentro de lo tangible también, puedo experimentar, puedo probar qué es lo que conecta más. Pero si a mí me enseñas algo visual, que sea tangible, que conecte con mis emociones, la probabilidad de que eso venda mucho más que algo que no lo cumpla es mucho mayor. Fíjate que el origen de todo esto yo lo tengo localizado porque descubrí un texto en el que Lewis decía, cuando creó su sistema, que posteriormente alguien lo llamó AIDA, cuando empezó a trabajar con atención, interés, deseo, acción, decía que él estaba influenciado por un psicólogo que se llama William James, de allá el año 1860-1870, murió en 1910, que este fue, digamos, el creador de la corriente filosófica del pragmatismo, la psicología funcional, y decía que los estados mentales se fusionan entre sí. Y fue un poco el que empezó a descubrir que tú no... a ver, ¿cómo se dice? Pues siempre tengo que pensar cómo se dice porque es contraintuitivo. Que tú no lloras porque estás triste, sino que estás triste porque lloras. De hecho, la risoterapia demuestra que tú no ríes porque eres feliz, sino que eres feliz cuando te esfuerzas en reír, por ejemplo, ¿no? Te esfuerzas a reír. Entonces, en base a todo esto es de donde sale toda esta corriente, ¿no? Y un poco lo que da forma a todo lo que estás contando, ¿no? El hecho de que, por un lado, los estados mentales se fusionan entre sí y, por otro lado, que es la cuestión física la que genera en nosotros los sentimientos que nos provoca hacer cosas, ¿no? Es un poco esto lo que estás contando, ¿no? Justamente, conecta mucho con esta idea que tú dices, ¿no? Y hay mil ejemplos en el día a día. Al final, pues eso, como somos simples, es relativamente fácil influenciarnos con emociones externas. Y de hecho nos pasa y nos habrá pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Estar en la mierda, muy triste, y de repente, yo qué sé, me pongo un podcast tipo Todopoderosos que te ríes y estar partiéndome el culo y ya, ¿sabes? Estar mucho más feliz. Luego quitártelo, volver a un poco a tu realidad. Pero es muy fácil nuestro cambio de emociones. Es decir, estamos diseñados para que emocionalmente cambiemos muy fácil y nos influencie el entorno, ¿vale? De hecho, nos influencia muchísimo lo social. Tú puedes estar en la mierda, te quedas a tomar una cerveza con unos colegas, te echas unas risas y estás mucho mejor, ¿vale? También en el fondo hay que pensarlo que es una forma de subsistir en un mundo complejo, ¿no? Es decir, el que seamos tan simples a veces en planteamientos, el que nuestros estados mentales sean fácilmente modificables, ¿no? por eventos externos, nos ayuda. También hace mucho más complejo para el ser humano el entender uno mismo, si lo que has dicho tú, oye, ¿estoy feliz o no estoy feliz? Pues no somos capaces muchas veces de respondernos esa pregunta porque nosotros no lo sabemos. A veces es mucho más fácil influenciarlo desde fuera que saber uno mismo cómo estás, ¿no? Claro, fíjate que cuando hacemos experimentos de intentar plasmar gráficamente la complejidad del ser humano y la forma en la que las marcas debemos de generar esos contenidos para influenciar, hasta ahora teníamos digamos, los embudos y teníamos los customer journey, cosas que siempre se nos quedaban cojas. Yo en su día desarrollé Sales Funnel Canvas, luego tú le metiste otra capa e hiciste el Customer Experience, ¿no? Que ahora si quieres comentas un poquito, como herramientas para intentar plasmar todo ese
comportamiento de la persona y los contenidos que en todo momento tienen que influenciar en los diferentes estados emocionales de las personas cuando los hacemos pasar de un lado a otro, ¿no? Entonces, cuando yo cuento todo esto en clase y lo trabajamos con las empresas y con los clientes, con los anunciantes, muchas veces resulta contralógico el decir, estás creando un mapa tan grande con tantísimos elementos que yo lo que quiero es que vean el botón comprar y compren, ¿no? Es decir, yo creo que nos han confundido un poco el hecho de los sesgos, la importancia que tienen los sesgos en las acciones, nos han confundido con que pensamos que ese cerebro que va en modo automático que decías funciona así siempre a velocidad del rayo, cuando a lo mejor tienes que ir metiéndole contenidos poco a poco y haciendo que madure todo ese proceso mental hasta que un día diga, pues igual compro esto, ¿no? Y se toma 2 copas de vino y lo compra, pero porque ha pasado por todo ese proceso, ¿no? ¿Dónde está la velocidad a la que tenemos que ir y qué hay de cierto dentro de todo lo que estamos hablando, de los sesgos, de cualquiera de los tipos de los que estás hablando, qué hay de cierto en eso de que cuanto menos contenido mejor, cuanto menos clics más conversión, cuanto más cerca está el botón comprar más van a comprar, porque a lo mejor no es tan cierto como puede parecer, ¿no? Claro. Yo creo que ahí es importante entender los momentos de la compra del usuario, ¿vale? Que lo mismo, ahora te voy a contar 2, pero es más complejo, ¿no? Pero sí que es verdad que los usuarios por lo general están en 2 modos. Uno es, bueno, de hecho pueden estar en 3. Uno es, estoy haciendo mi vida, me la pela lo que tú me estés contando, que es el más habitual, yo estoy con mi rollo, no tengo interés. Luego hay otro en el que estoy en un modo como los ingleses americanos lo llaman shopping, ¿no? Que es como, estoy dando una vuelta, viendo a ver qué hay, ¿no? Cuando vas ahí al centro comercial a pasearte y te entras a mí me pasa mucho una librería, no quiero comprar nada, pero si hay algo que tiene una pinta me lo llevo. Y luego ya entras en un modo compra, ¿no? Entonces, cuando estás en modo compra, en modo compra se dice, oye, por ejemplo, esto pasa en un supermercado en cuanto metes algún producto en el carrito o sea, en la cesta, ¿no? El carrito de la compra. En ese modo sí que es verdad que el cerebro está como más preparado para comprar. Entonces, en lugar de estar evaluando el coste-beneficio de todo lo que compras, entras en un modo como más pragmático, ¿vale? Por eso es mucho más fácil en los supermercados, cuando tienes unos cuantos productos en la cesta, meter mierda. A mí me pasa. Bueno, ya que me llevo 10 cosas, pues me compro esta salsa picante y de nueva pinta y voy añadiendo al carrito, ¿vale? Entonces, si estás en modo compra, sí que hay una influencia de todos estos temas de CRO, ¿no? De, oye, pues el botón, cómo esté, los colores, lo cerca, todas estas cosas influyen. Pero claro, eso es en un usuario que ya ha decidido que te va a comprar y a lo mejor le puedes vender más, le puedes vender más cosas porque está en ese modo. Pero claro, un usuario que está en otro modo y tú no lo sabes porque el usuario no entra en tu web y te dice, oye, amigo, yo estoy en modo compra, ponme la experiencia CRO a saco. No, te entra un usuario y puede haberte entrado 52 veces y seguir estando en un modo shopping totalmente porque no está listo para comprar. Entonces, claro, tú como lo sabes, de alguna forma tienes idealmente que ser capaz de adaptar la experiencia, de ofrecerle mucho más contenido a un usuario que está cotilleando, ¿vale? Que está como dejándose querer, está la típico de me estoy dando una vuelta, a ver si huele bien, a ver si algo me inspira, ¿vale? Pues a ese le tienes que dar un contenido, mientras que a alguien que quiere comprar le tienes que hacer la experiencia más fácil. Lo jodido es saber cómo está el usuario, ¿vale? Lo intentamos siempre hacer como proxies en base al número de visitas, ¿vale? Porque hay gente que hace cosas avanzadas, pero más avanzado es, oye, si el usuario me accede más de 6 veces a la ficha de producto, oye, tío, yo me he comprado un dron, que esto me pasó, y accedí a esa ficha del dron 200.000 millones de veces en 1 año y medio, porque todas las semanas accedía de una forma u otra. Cada vez que daba una formación lo enseñaba como ejemplo, porque yo estaba comiéndome la cabeza ya quería ese dron. No había tomado la decisión, pero lo quería, ¿vale? ¿Cómo sabes el momento en el que paso de quererlo a comprarlo? No lo sabía ni yo. Si es que por número de visitas ya te digo que no, porque era una locura, ¿vale? Entonces, en ese caso, por ejemplo, a mí sí que tuve una buena experiencia. Cada vez que accedía, había vídeos distintos, vídeos nuevos, mucho contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez lo quería más, hasta un punto en el que pues ya el deseo interior te puede, no dices, por mis cojones que me lo compro, ¿vale? Eso es lo complicado, que no es modelable, o sea, no es modelable. Y podemos tener algoritmos de inteligencia artificial que predigan lo que sea, que no vas a acertar siempre. Lo que puedes ir haciendo es tener una función que cada vez aciertes un poquito más, ¿no? De, oye, pues porque he visto que resulta que los usuarios que tienen una mayor probabilidad de hacer no sé qué, pero no puedes modelarlo, nunca. O sea, siempre se te van a quedar gente fuera. De repente te llega un tío y en la primera visita te compra un producto de 10.000 euros
con sus... Y también me ha pasado, yo me he comprado de 10.000, no, pero una bicicleta eléctrica de 100.000 pavos porque la quería y como no había una crisis de bicicletas el verano pasado y no había forma, encontré una y tal cual la vi, la compré. Es que eso cómo lo modelas, Javier. Y O seguro que sea, ninguno de los contenidos de esa ficha de producto te intentaba despertar esa necesidad de no, comprar en ese momento porque si la situación geopolítica o no sé qué, o claro, tú de repente ibas a cambiar de ciudad, no atendía nada de todo esto, ¿no? Con lo cual, claro. lo que tenemos que entender también entonces, según lo que estamos hablando, es que la marca, cuando está haciendo su contenido, tiene que también tener esa realidad de que todo lo que vaya a pasar es totalmente impredecible. Es decir, que por muchos esfuerzos que tú hagas, lo que luego pase dependerá de 1000 factores que tú no tienes claros, ¿no? Entonces, bueno, aquí entra un poco el Lean Startup también, a lo mejor, ¿no? La capacidad de tener esa flexibilidad, en ir cambiando tus contenidos, en no tener miedo también a veces si saco este contenido, pero estará perfecto, ¿qué más da? Ya lo irás modificando, Claro. no estés 3 meses para sacar un contenido que no esté perfecto, porque es que quien lo vea, lo verá. O, por ejemplo, esa percepción que tiene el propio anunciante cuando revisa sus contenidos. Es que este color a mí no me gusta. Y yo entonces le digo al cliente, si es que no te tiene que gustar a ti, es que tiene que provocar una serie de reacciones en la otra persona, ¿no? Pero claro, esto hace difícil tomar esa decisión de las cosas que tenemos que crear y lanzar al mercado, ¿no? Porque luego viene otra parte que es importante, que es la personalización del contenido. ¿Cómo podemos atender a esa personalización? Y aquí viene, por ejemplo, cosas como cuando tú estuviste embarcado en BrainSense, que lo que se persigue en una plataforma, en una herramienta, en una metodología como lo que pueda haber debajo de BrainSense, es precisamente la personalización de ese contenido en función también de la persona y del momento que esa persona puede estar teniendo, ¿no? Técnicamente, ¿cómo se resuelve esto y cómo afecta a esos resultados a través de los sesgos? Claro. Pues mira, técnicamente toda la parte de personalización al final son recomendaciones, ¿vale? Es un área muy trabajada, sobre todo porque, bueno, grandes empresas tipo Netflix, Amazon le han metido un mogollón de pasta y hay un campo de investigación muy fuerte. Y por debajo hay una técnica que se usa mucho, que es el filtrado colaborativo, que al final viene a ser, voy a buscar usuarios que se parecen a ti, ¿vale? En base tu comportamiento que has tenido la web o ya los productos que has visitado o los contenidos que has visto, las cosas que has añadido al carrito, lo que has comprado, los vídeos que has hecho clic. Es decir, tú coges todo el comportamiento del usuario, buscas quiénes son usuarios similares, que son los que han hecho cosas parecidas, ¿vale? Y tratas de buscar si lo quieres ver como un patrón, ¿no? Es decir, en caso de mío, ¿no? Entro yo a una web. ¿Quién ha sido los otros Cortis que han hecho cosas parecidas a lo que ha hecho Corti? Los busco y una vez que los tengo, ¿qué es lo siguiente que han hecho o qué cosas han hecho después? Y calculo cuál es la probabilidad de que te pueda interesar un producto nuevo o lo que sea. Lo mismo, esto es una aproximación, pues no puedes describir toda la complejidad, pero sí que permite que en lugar de tener que pensar yo como marca todos los posibles paths de usuarios, hay un algoritmo que va diciendo, oye, pues es que fíjate, Javier, pues oye, pues ha comprado una Harley y es que ahora se ha comprado la chaqueta y ahora no sé qué, pues los tíos que han hecho esto, el 93% han acabado comprándose un casco de estos molones con, yo qué sé, con un fuego aquí pintado. Pues bueno, es mucho más fácil que aciertas algoritmo porque no está viendo el total de usuarios, sino que está viendo simplemente a todos aquellos que tienen un mayor parecido con tus intereses. Y esto se hace con productos, se hace con contenidos o lo que quieras. Vuelve a lo mismo, el usuario es impredecible. Es que puede ser, y esto pasa, ¿vale? Aquí fallan, por ejemplo, mogollón los algoritmos de retargeting que intentan hacer cosas parecidas. Ves un carrito de un bebé y luego te persiguen por todo el sitio con distintos carritos de bebé. Ya, pero es que resulta que era para un regalo, ¿vale? Entonces, el contexto, ¿vale? Es la siguiente gran frontera que toda. De hecho, cuando estamos en Places empezamos a trabajar en esto y era un mogollón de curro y de cosas que tienes que tener en cuenta. Pero claro, el saber si ese producto es para ti o no es para ti. Esto es muy complicado. En Amazon, por ejemplo, es particularmente complicado porque todos compramos mogollón de cosas. Para nosotros y regalos. De tu lista de pedidos determina qué era para ti, qué era para el niño, qué era para tu mujer, qué era para alguien de la OFI o lo que sea. Sin Eso embargo, es complicadísimo. te voy a interrumpir aquí un momento porque, sin embargo, por ejemplo, estoy pensando herramientas como las que tiene Amazon, en la que te permite tener
no una lista de favoritos, sino una personalización de las listas de favoritos, donde tú puedes poner lista de favoritos que sea regalos para mi hijo, lista de favoritos comunión de mi prima, lista de favoritos cosas que me gustan para la moto. Ese tipo de herramientas van a permitirle en este caso a la tienda, en este caso a Amazon, conocer con más profundidad los intereses de esa persona que está por ahí navegando. Eso es. Lo malo es que luego los usuarios lo usan poco. Es decir, Claro. ¿cómo de ordenado es el usuario? Entonces tú, Amazon, ¿qué es lo que hace? Oye, pues si el usuario me rellena esta info, pues te voy a personalizar mucho mejor la experiencia. Ahora, sé que el 90 y pico % de los usuarios pues me van a añadir cosas ahí a la wishlist y a lo loco. Y ya si añaden algo a la wishlist, ¿no? O cuando has comprado algo, hay cierta información que puedes extraer. Oye, pues si lo he puesto envuelto para regalo, muy seguramente sea un regalo, ¿vale? Claro. Pero claro, no todos los productos que compro para regalo van envueltos. Yo alguna vez he hecho el ejercicio de mirar toda la mierda que he comprado en un año en Amazon y además de deprimirme por la cantidad de pasta. Es verdad que dices, hostias, yo no sé, claro, lo complejo que tiene ser su tecnología para que las recomendaciones que tienen en la home tengan coherencia, porque son bastante coherentes con lo que a mí me interesa, ¿vale? Sea como sea, aunque sea complejo, es verdad que la tecnología es lo que más nos puede acercar a ese caos, ¿no? Porque puede reducir el caos de todo el comportamiento de todos los usuarios al caos de los usuarios que se comportan como chaleco en una web de motos, ¿no? Pues que ya, ostras, pues ya es mucho más reducido la probabilidad de acercar, ¿vale? Ese camino hacia la hiperpersonalización, que es crear contenidos o productos solo para ti, pues por ahora estamos en el paso anterior, que es para usuarios lo más parecidos a ti posibles y como poco es más fácil. Y te quita toda la mierdecilla esta del Customer Journal, Buyer Persona, que está bien como simplificación, pero volvemos a lo mismo, es una hipersimplificación porque estás en un Amazon, ¿qué Buyer Journey tienes? Tendrás millones de Buyer Journey, ¿no? Es decir, entonces trabajar con algo, que grandes empresas trabajen solo con 1, 2, 3, 4, 5 clientes ideales y a cada uno de ellos le hagan un path como muy, bueno, seguro que ahora... Ostras, tío, es que el mundo no funciona así, pero es que si lo analizas al detalle el comportamiento de sus usuarios, cada uno de ellos es un Cristo. Entonces, creo que son herramientas que nos simplifican, pero se están quedando muy anticuadas por la complejidad del comportamiento de los usuarios, los distintos canales que tenemos. O sea, ¿tú por cuántos canales accedes a una web cuando quieres comprar un producto caro? Por 50.000. De hecho, fíjate que yo he estado siguiendo Harley Davidson desde que tenía 15 años y leyendo todos sus contenidos y siguiendo sus revistas y viendo sus películas y todo, absolutamente todo, y termino comprándome una Harley un día que me da un subidón y además la compro de segunda mano a alguien que no tiene nada que ver con la propia marca. y dices, Harley estaría tirándose de los pelos al ver que al final no han conseguido que ellos sean los que me vendan, ¿no? Después de todos estos años impactando con contenido, intentando activarme o retenerme, ¿no? O a lo mejor es bueno, es que tú fíjate, porque a lo mejor ahora con esto te acabas de enganchar con la marca y lo siguiente que haces es comparte un pepinaco cuando puedas, ¿no? Es decir, claro. Ostras, es que es muy complicado. Lo que pasa que, sobre todo en ciclos de venta tan largos como los de una Harley, pues ostras, es que yo veo complicado hasta que un algoritmo pueda procesarlo, por lo que has dicho tú, porque el 90% de los puntos de contacto con la marca no los controlas. Y ahí vamos ahora a un tema que hace un poco, que es un poco el motivo por el cual se escribe este libro, ¿no? Y se llama La gran burbuja del siglo XXI. ¿Qué hay de burbuja en el hecho de que si toda estos sistemas algorítmicos, esta inteligencia artificial, parece que es más probabilística que determinística y encima el propio ser humano es un caos? ¿Qué hay de burbuja en todo esto cuando al final lo que nos queda y lo que nos empapa como anunciantes, como agencias, no es que Google, Facebook, Amazon son capaces de saber presentarle tu anuncio a quien tiene realmente intención de compra? Y dices, no va a pasar nada de todo esto, porque nos terminamos creyendo esto, o sea, y gracias a eso engordamos esa burbuja, ¿no? Esto es un temazo y yo creo que durante un tiempo todo lo que es el marketing digital nos ha dado una serie de herramientas que han sido beneficiosas porque claro, veníamos de hacer anuncios en prensa. O sea, me refiero, veníamos de las De la opciones que nada, había de la para nada. de la nada. Entonces, han hecho algo muy bueno que es democratizar el acceso. Es decir, ahora tú y yo con nuestros cursos o con pequeñas inversiones podemos anunciarnos, lo cual está guay. Pero aquí empezamos con el tema de los intereses, ¿no? Yo, de hecho, últimamente he entrevistado en mi podcast a muchas marcas, muchas de ellas
con mucho uso de Facebook, de Google Ads y demás, y todas ellas me están diciendo lo mismo, que es, dependo mucho de esos canales, cada vez me funciona peor, estoy empezando a invertir más en marca. Que es el discurso contrario. Es decir, hemos pasado unos tiempos veníamos de hacer mucho branding a hacer mucho digital porque me da más control, pero es que ahora la gente también te das cuenta que esto ya llega a un punto de saturación. Es decir, cuando el canal digital ha empezado a ser competitivo, cuando ya hay mucha gente invirtiendo y cuando esta gente tiene mucho control, ya no te sale tan a cuenta. ¿Vale? Porque, por ejemplo, el gran éxito de Hawkers, que han hecho muchas cosas bien, pero claro, uno de los grandes éxitos fue coger un canal como Facebook en un momento donde había poca competencia y donde yo, oye, pues conseguía clics a precio de ganga. Entonces, claro, la gracia es esa. A día de hoy eso ya no pasa en ningún canal, ¿vale? Entonces, volvemos a hacer lo clásico porque porque te empieza a no ser rentable lo digital y porque no tienes control, ¿no? Y porque mañana te cambian las reglas de estas plataformas y tú no puedes hacer un negocio que dependa única y exclusivamente de que a Instagram le caigas bien. Porque esto pasa. Es decir, a mí me ha pasado con mi cuenta de Twitter, ¿no? A mí me han baneado en su día mi cuenta de Twitter, 20 y pico mil followers, es mi principal canal para dar a conocer mis mierdas y de repente dices, ostras, porque un algoritmo ya determinado, vete a saber qué mierdas, yo me quedo sin un canal de comunicación principal que me permite vender mis productos, servicios, mi consultoría o lo que sea, ¿vale? Pues eso es lo que está pasando. Yo creo que ahora empieza a ser una burbuja justo por esto, ¿no? Es decir, las expectativas no se ajustan a la realidad. Es decir, ni son tan buenas herramientas como venden, porque evidentemente en un punto de madurez pues son pues, lo mismo que era la tele en su día para otros anunciantes. Sí que es verdad que tiene la ventaja que han democratizado el acceso, que cualquiera ahora puede acceder, pero el problema es que estamos en manos de unos pocos players que tienen muchos intereses ocultos, ¿vale? Es decir, y esto lo ves mucho, por ejemplo, cuando utilizas herramientas como Instagram, que vas a promocionar un post, ¿vale? Y tú no tienes conocimientos, y tiene un sistemita como que te recomienda lo que tienes que hacer. Es un sistemita muy pensado para que haya millones de pequeños anunciantes pagando unos durillos sin saber muy bien. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tener más visitas en el perfil? Sí, sí. ¿Para qué quieres visitas tú en el perfil, no? Es decir, es un modelo de negocio que se basa en el desconocimiento de la gente. Creo que falta mucho por venir a este respecto. Es decir, dentro de esta línea de tener herramientas más democratizadas, pero oye, que no sean monopolios, que haya... Pues bueno, es que esto es un melón muy tocho. Además, fíjate que hablamos de la importancia de los sesgos de cara a que el anunciante con la información, cuando hablamos de la información, hablamos de la información a nivel contextual, a nivel gráfica, a nivel audiovisual, a nivel cualquier tipo de elemento sensitivo, ¿no? Que nos puede provocar esas reacciones que nos hace tirar hacia un lado o hacia otro. Las propias plataformas en las que ponemos los anuncios, los anunciantes, también utilizan los sesgos para atrapar a los visitantes, que supuestamente son los targets del anunciante, pero no siempre con la intención de que terminen comprando los productos del anunciante, sino simplemente con la intención de provocar más enganche a esas plataformas para generar más impactos que se transforman en más dinero porque tengo más inventario publicitario, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que los sesgos que utilizan las plataformas no son para que los vendedores o los anunciantes con sus contenidos y con sus trabajos de cara a trabajar los sesgos vendan más, sino que están pensadas para que se genere más inventario publicitario, es cuando te planteas, bueno, entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto, no? Quiero decir, realmente, ¿quién está enfocando mejor a que el anunciante pueda vender? ¿El propio contenido del anunciante o la propia inteligencia artificial que hay por debajo de la plataforma? Mira, esto es cuando escuchas a Mark Zuckerberg, por ejemplo, y sobre todo escuchas un poco sus discursos a lo largo de la evolución de sus años, el CEO de Facebook, tú te das cuenta, si fuera por Mark, a los anunciantes les darían por culo. Es decir, los anunciantes existen en el universo de Facebook porque su modelo de negocio es la publicidad y es la excusa para ellos poder hacer cumplir su visión. Y evidentemente con el tiempo han hecho muchas concesiones y se han equivocado mucho también por necesidad, ¿no? Porque no construyes un negocio tan tocho como Facebook sin modelo de negocio, y esos son los anunciantes. Pero en el fondo se la pela. Y lo que tú has dicho, al final hay una cosa muy chula que le interesa, hay un libro que se llama Hook de Nir Eyal que un poco cuenta
pues, cómo utilizan las redes sociales los mecanismos de feedback loop para que los usuarios vuelvan y se enganchen, ¿no? Aquí se utiliza mucho, lo comentamos antes, está muy ligada a la dopamina. Nosotros tenemos un neurotransmisor en el cerebro, que es la dopamina, que está muy asociada a las recompensas. ¿Vale? De hecho, hay estudios que demuestran como que buscamos recompensas porque tenemos un estímulo en el cerebro. Y esto es la clave, pues, uno, de que funcionen cosas como el deporte, ¿no? Decir, oye, pues cumplo mis objetivos y todo el rollo, pero también de que te enganchas al chocolate o este tipo de cosas. Yo soy de los segundos, más bien, ¿no? Entonces, comes un poco de chocolate, tu cerebro suelta un estímulo, como diciendo, ostras, dopamina, que he tenido una recompensa, y eres más feliz durante un ratito. ¿Qué pasa? Que generas hábitos. Las redes sociales han dado cuenta de eso, ¿no? De que haciendo que el usuario tenga dopamina en el cerebro, su cerebro segregue dopamina, se genera un hábito. Entonces, de aquí todas las notificaciones de likes y demás que tienes en la plataforma, lo que se busca es, yo llego a un Facebook, Instagram, publico algo, ¿vale? Me voy, pero al rato mis amigos comentan, le dan un like o lo que sea. Yo recibo una notificación y eso, para mí, mi cerebro lo procesa como una gratificación, ¿vale? Pero es una recompensa aleatoria. No sé cuándo va a venir, pero sé que voy a tener la recompensa. Entonces, vuelvo a la plataforma, mira, me han hecho like, me han comentado, me involucro, es decir, contesto, o ya de paso que estoy en Instagram, me tiro media hora haciendo el subnormal, que esto lo hacemos todos ahí, mira, qué tontería. Le doy un like y eso retroalimenta a otro usuario. Y eso te engancha, genera hábito. De hecho, por eso cuando publicamos algo, al principio da igual. Cuando tú estás en una red social publicas algo y no tienes likes y no pasa nada. Pero tiempo después, ¿qué es lo que pasa? Subo una foto y al rato vuelvo. No he recibido notificaciones. No. ¿Por qué? Porque tú ya publicas esperando los likes, esperando los comentarios. Y si no los tienes, te sientes defraudado. Y esto genera un montón de problemas psicológicos también en los niños, además. Pero lo que has dicho tú, estos mecanismos, las redes sociales lo tienen no para los anunciantes, y los anunciantes son un mal con el que hay que convivir, pero si el objetivo último es que tú estés enganchadísimo al producto para tener más pasta, porque les genera más espacio publicitario, para tener más engagement, para tener más usuarios, para lo que sea que quieran. Pero en el fondo, el que tú luego vendas a través de sus redes sociales es un efecto colateral de todo esto, no es lo importante. Es tremendo que digas esto porque fíjate que es lo que normalmente el anunciante medio es todo lo contrario de lo que piensa, ¿no? Es decir, el anunciante medio piensa que qué guay Facebook, redes sociales, me da igual por no decir marcas, incluso buscadores, está a mi lado, quiere que yo venda mucho, ¿no? Y quiere que yo le saque el mayor partido y la mayor rentabilidad a mi inversión publicitaria, cuando lo que realmente quiere es todo lo contrario, quiere más inventario para vender más al coste que sea, ¿no? Entonces, esto provoca un encarecimiento de la publicidad y esto provoca un despilfarro mucho mayor en nuestras inversiones publicitarias. ¿Qué grado de responsabilidad tenemos los anunciantes en este encarecimiento y en este despilfarro? ¿Y qué grado de responsabilidad tienen en sí lo que son las plataformas por su propio funcionamiento? Yo creo que aquí la responsabilidad es de cada uno. Es decir, yo no estoy de acuerdo con decisiones, pues, de Zuckerberg, de muchas de estas plataformas, pero también es verdad que yo creo que muchas veces las marcas y los anunciantes hemos vivido un poquito como el mundo de Yuppie, ¿no? Y tú que has hablado con clientes lo has visto seguramente, ¿no? Y dices, no, es que esto es culpa de Facebook. No, tío. O sea, tú tienes un presupuesto, tienes que ver qué es lo que pasa con él, y Facebook o cualquier otra plataforma es un canal, pero tú lo tienes que valorar. Creo que también ha pasado mucho que con esto de es digital, no lo controlo y demás, es como que ha habido una evasión de la responsabilidad por parte de las marcas. Yo he visto, y esto ha habido casos sonados, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo del caso de Uber con retargeting, que fue muy sonado, nos salió un ex CMO de Uber diciendo no, que habían quitado como el 75% de la inversión en retargeting y seguían vendiendo lo mismo. Entonces, que había habido un fraude publicitario durante no sé cuántos años. Oye, estoy de acuerdo que la plataforma tiene una responsabilidad, pero también es verdad una cosa, al final, ¿qué es lo que hace una plataforma de retargeting? Asigna ventas cuando ha tenido un último clic. Que haya hecho el último clic no significa que esa venta no se hubiera producido sin ello. Entonces, si la plataforma no ha mentido y ha reportado datos, pero por inercia, por ser el último clic siempre y ser un modelo de las clic, pues se atribuyen más de lo que se llevaría si no estuviera ahí.
¿Es responsabilidad de plataformas o responsabilidad tuya? Pues mira, si no han mentido, es decir, si es un tema de simplemente, como digo, de estar de último clic y por narices llevárselo, es responsabilidad tuya como CMO de la compañía o como empresa cada inversión que tú haces, ver cuál es el impacto real. Entonces, hemos vivido muchos años de meterle mucha pasta digital con desconocimiento. Entro en Facebook, me dice que he hecho tanto, ¡hala! Tiro. Entro en no sé qué de retargeting, me dice que he hecho tanto, tiro. Oye, pone en duda. O sea, yo creo, y es una de las cosas, tú ya sabes que al final yo promulgo mucho el growth, que es lo que hacemos nosotros, y también tengo una trifulca con el concepto de marketing, porque creo que en el marketing digital se han establecido yo utilizo plataformas, cojo esos datos, pero no pienso. O sea, el marketing digital ya de hoy es muy de aplico buenas prácticas, tengo mucho, pero tío, que es que el marketing o el growth o lo que estrategia de negocio tiene mucho de pensar, de poner en duda lo que estás viendo, de que te chirríen cosas. Es decir, ostras, si una plataforma de retargeting te está diciendo que el 30% de las ventas te las genera ellas, pues tendrías que estar facturando muchísimo más, alma de cántaro, ¿no? Porque, y no tener un crecimiento tan corto como puedas estar teniendo. Y eso es lo que creo que falta. Responsabilidad por parte de los marketers, por parte de las compañías, de rebuscar detrás de cada número cuál es la realidad, de entender los porqués, de entender, oye, voy a hacer un test A/B y este retargeting o esto de Facebook voy a durante un tiempo a la mitad de los usuarios no ponerle o probar otro anuncio, probar otro copy, probar a ver qué pasa. Y cuando empiezas a hacer pruebas, que la tecnología nos lo permite muy fácil, empiezas a sacar conclusiones de, ostras, si es que si a la mitad de los usuarios no les impacto, no pasa nada, sigo vendiendo lo mismo. Pues aquí hay algo, ¿no? Me lo tengo que plantear. Y ha habido mucho, creo, abuso tenemos mucho presupuesto, esto lo hemos visto mucho en las grandes, a cholo, ¿no? A quemar. A quemar. Y como salen los números, porque oye, por un lado, por otro, ostras, tío, es que esto es irresponsable por parte del que toma la decisión. Oye, está bien invertir y hacer pruebas y tal, pero tú tienes que saber qué es lo que te funciona o lo que no. Es muy complicado también, es verdad, medir la atribución. Oye, pero vuelvo a lo mismo. Como es complicado medir la atribución, ¿por qué no en lugar de tirar a lo loco, por qué no vas haciendo pruebas reduciendo en los distintos canales y vas viendo cuál es el efecto en la venta durante un periodo de tiempo para hacerte tu mínimo modelo mental de cómo está impactando? Entonces, esculpamos muchas veces a la marca o al director de marketing o al responsable por esto de las plataformas y la opacidad, cuando yo creo que también pueden hacer mucho. Que evidentemente estaría genial que un Facebook, un Instagram, una plataforma de retargeting te diera una información más fiable. Pero claro, le estás pidiendo que sea juez y parte en una cosa. Es decir, ¿cómo no te va a decir Facebook que vende la releche? Es decir, pues evidentemente los modelos de atribución de cualquier plataforma tienen el modelo de atribución que más les interesa, porque es su carta de venta. Pues tú lo que no puedes hacer es fiarte de ellos. O sea, tienes que ser un poquito más crítico. En el capítulo con Charlie Molina, otro de los colaboradores, hablamos largo y tendido sobre el tema de las métricas, la analítica, la atribución, y es tremendo lo que sale de ahí de decir, ostras, es parte de esa burbuja, ¿no? Que es que encima no somos capaces de medir y todo es mucho más probabilístico que determinístico de lo que nos han contado, hasta qué punto realmente esa atribución yo me la tengo que creer, no me la tengo que creer. Pero fíjate que no me gustaría acabar este episodio contigo sin hablar un poquito de lo que es el growth hacking, porque si alguien sabe de growth aquí eres tú. Y yo tengo siempre mucha dificultad a la hora de explicarle a alguien que no tiene ni puñetera idea de lo que es esto, darle una definición de lo que es el growth hacking actualmente. ¿Y qué relación hay entre todo lo que se habla de growth hacking con respecto a lo que se habla de growth marketing? Si es lo mismo, no es lo mismo. Cuéntanos tu punto de vista sobre esto. Vale. Nosotros ya sabes que somos aquí tenemos una opinión muy fuerte y esto es muy cuestionable porque son términos modernos y que cada uno se entiende de una forma. Entonces, el growth hacking surge en Estados Unidos en su día y en el fondo es llevar el marketing o el producto a fases más iniciales, no a un modelo más de experimentación, a un modelo de prueba y error. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Las grandes compañías crecen, aplican marketing utilizando una serie de buenas prácticas, pero cuando tú eres pequeño no tienes pasta para aplicar todas esas buenas prácticas y te tienes que buscar la vida. Entonces, startups americanas empezaron a hacer lo que llamamos growth hacking, que es probar cosas
que tenían muchas posibilidades de darle crecimiento. Cosas tan tontas como en su día que Hotmail, cuando salió el servicio de emails, que ahora ya es old school, pero en su día fue la leche, pues oye, cuando envías un email, abajo en el footer te ponía, oye, crea tu cuenta de Hotmail que te damos no sé cuántos megas, y aquella que te dieran tantos megas era la leche, ¿no? Entonces, era buscar pequeñas cosas que daban mucho crecimiento a un coste reducido, ¿vale? Tenía una gran ventaja de aquella y es que estaba todo por inventar en digital. A día de hoy esto empieza a ser más complicado y tenía un punto de buscar la creatividad por encima de coger canales que están saturados. Esto a Europa y a España concretamente se ha trasladado con una mentalidad un poco distinta. Aquí muchas veces se escucha el growth hacking y casi es hacer spam, ¿no? A mí es una de las luchas que tenemos nosotros mucho por divulgar que growth hacking no es automatizar y hacer un bot que escriba a todo el mundo por LinkedIn, eso es spamear, ¿vale? Growth hacking es más esa mentalidad de hackear el sistema, ¿no? Imagínate, llego a entender cómo funciona el algoritmo de esta red social y entonces empiezo a generar un contenido que aprovecha la propia inercia del algoritmo para tener un mayor alcance. Eso sí que puede ser growth hacking y lo tengo, sobre todo lo tengo medido. Entonces, para mí, me gusta hablar de growth y para mí el growth es quito la parte de hacking porque lleva el malentendido de hacer el mal muchas veces y es, oye, cógete la esencia. Growth es, voy a buscar qué cosas me pueden hacer crecer, ¿vale? Con una parte creativa, es decir, tratando de salirme de la caja, a veces cogiendo cosas que funcionan, otras veces saliéndome de la caja, evaluando el posible impacto y la facilidad de aplicar cada una de ellas y teniendo algún criterio me permita priorizar esas ideas y sobre todo probándolas. Es decir, nosotros lo que hacemos mucho es busco la mínima expresión de la idea para poderla probar en poco tiempo y hacer un desarrollo de código mínimo o utilizar una plataforma que me permita probarla, lo pongo en producción sobre un porcentaje de los usuarios y veo cuál es el resultado. ¿Que funciona bien? Sigo, lo hago más complejo, hago más pruebas, itero. ¿Que no me funciona? Lo descarto y voy a otra idea. Y es aplicar el método científico a la creación de productos digitales y entendiendo que esto lo puedes aplicar desde adquisición. De hecho, nosotros somos clientes con los que estamos experimentando canales de adquisición. Oye, tengo mis canales principales copado, pues que me voy, pues me voy a canales muy raros, empiezo a hacer pruebas y veo dónde puedo tener tracción con alguno de ellos, pero sobre todo lo puedes hacer en todas las partes del funnel. Es decir, siempre hay cosas que puedes hacer para que, yo que sé, en un e-commerce más usuarios añadan productos al carrito, para que más e-commerce acaben el checkout, para que más e-commerce vuelvan a comprar o en cualquier modelo de negocio. Cuando hablamos de growth marketing, la gente se centra única y exclusivamente en la parte de top of the funnel, ¿no? Es decir, cómo hacer guarrerías, y ahí es donde más guarrerías hay, porque claro, al final los canales de adquisición son los que hay, entonces llega un punto en el que o encuentras un nuevo canal de adquisición, ya sea, por ejemplo, TikTok cuando empezó a hacer anuncios o cuando empezó a penetrar España y te consigues posicionar ahí, entender un poco la dinámica y aprovechar el crecimiento explosivo que ha tenido para crecer con él, o si no, cuando los canales ya llegan a su platón, es decir, cuando llegan un poco a este punto, empiezan a crecer menos en el país, pues va a ser mucho más complicado que le saques partido. Entonces, si no estás ahí, el growth marketing muchas veces te lleva a hacer cosas un poco grises, porque es la forma de llegar. Yo creo que el growth marketing tiene las patas muy cortas, es una parte interesante, ¿no? El entender cómo puedo hacer growth en canales de adquisición, pero para mí el growth es verlo en transversal, porque si yo quiero duplicar un negocio, y esto tú lo sabes muy bien, si quiero duplicar tu volumen de negocio, puedo tratar de duplicarte el tráfico y suponer que el resto de métricas van a mantenerse, que luego no pasa, o puedo aumentar un 10-15% cada una de las fases del funnel y entre todas, de una forma mucho más fácil, ser capaz de mover palancas, ¿no? Y pues aumento un poco el tráfico, un poco la conversión, un poco la recurrencia, el valor medio pedido, que tú, por ejemplo, con el Sales Funnel Canvas, es una de las cosas que animas mucho a hacer, ¿no? Pues el bundling, unbundling, cross-sell, upsell, la viralización, al final es trabajar distintas palancas para ser capaz de monetizar mejor. Pero ese mindset muchas veces falta cuando haces growth marketing porque solo te fijas en la parte top of the funnel, ¿no? En cómo traigo más usuarios. Y a día de hoy traer usuarios cada vez es menos relevante. Y ahí hay una discusión interesante. Y más caro. Claro. La historia es que cada vez es más caro, los usuarios cada vez estamos expuestos a más experiencias por ir a un sitio, nuestra conversión cada vez es menor, porque ¿a cuántos sitios vas, a cuántas webs vas a lo largo de un día? Cientos, por lo tanto ya el que yo haga un clic y vaya a un sitio no significa ni que me vaya a acordar de esa experiencia. Entonces lo importante es hacer experiencias completas, ¿no? Traer un usuario y que tenga un impacto mínimo. Sé que a lo mejor en una sola venta no te puedo convencer, pero oye, ¿cuál es el impacto mínimo que tengo que tener en ti para afectarte, ¿no? Y para que luego vuelvas o para que la siguiente vez que me veas sea más confiable, este tipo de cosas.
Por darle un cierre de broche de oro a todo esto que nos estás contando, que me parece súper interesante, y dando por hecho que yo he tirado la toalla en intentar centrarme en la hora de contenido, porque siempre me paso, de hecho ya me he pasado de la hora, eh, me gustaría que nos comentaras qué opinas sobre la necesidad de ser multidisciplinar a la hora de hacer todo esto. Claro, hablamos de growth, hablamos de sesgos, hablamos del growth y los sesgos de cara al cerebro del usuario, hablamos del growth y de los sesgos a la hora de aplicarlo en la parte tecnológica. Tenemos que saber de todo, tenemos que saber de tecnología, tenemos que saber de contenidos, de copies, tenemos que saber de imagen, diseño, porque el color, la forma también trabaja hacia esos sesgos. Tenemos que saber de audiovisual, porque también el contenido audiovisual activa mucho mejor. Cuando pones violines te entra la morriña y cuando pones tambores te entra la excitación, ¿no? Y tenemos que saber de estrategia para tener esa perspicacia de decir, es que si pongo el pequeño a 3 euros y el mediano a 6,5, cuando pongo el grande a 7 me comprarán más del 7. Entonces, ¿cómo montamos esto en nuestras cabezas? No podemos saber de todos. ¿Cómo montas un equipo multidisciplinar en el que además tienes que tener otros muchos más conocimientos de todo esto, ¿no? ¿Cómo se monta un equipo para trabajar? Un anunciante pequeño no es capaz de hacer todo esto. ¿Qué capacidad de competir en un mercado tiene? Por mucho que nos hayan contado, como decías muy bien antes, que gracias a Internet la publicidad y el marketing se ha democratizado. Es que vender es complicado. O sea, me refiero, es que esto lo estamos diciendo ahora de digital como una pena, pero yo pienso muchas veces, oye, cuando tú tienes una tienda física o tenías una tienda física, ¿cómo conseguías, ¿no? Venderle a tus clientes compitiendo contra hipermercados o lo que fuera? Por desgracia, los panoramas competitivos en cualquier mercado siempre siguen las mismas, o sea, porque esto está todo inventado, siempre ha pasado, ¿no? Oye, e-commerce, al igual que en su día con el retail, pues empieza con tiendas pequeñitas, las que mejor funcionan son las que consiguen que generan más pasta, tener más equipos, hacer cosas más guays, van escalando, cada vez negocios más grandes, el pequeño pierde competitividad. Y no lo digo como para desanimar, sino que es que es una realidad. Es decir, en un mercado como es el digital, que ya empieza a ser más que una realidad, que es el gran campo de batalla para todos a día de hoy, esto va de equipos profesionalizados, equipos multidisciplinares que sepan muy bien lo que se hacen. ¿Hay espacio para el pequeño anunciante? Sí, seguro, pero a mucha menor escala, atendiendo un nicho y seguramente pues siendo bueno en una cosa. No podrás, oye, oye, podrás pillar 3 cosillas que veas, pero a lo mejor te tienes que focalizar en producto. O sea, yo creo que hay gente que con un buen producto, aunque no sepa mucho de persuasión, pues puedes vender bastante bien. ¿Quieres ser competitivo? Necesitas un equipo completo. O sea, nuestros equipos de growth, por ejemplo, están formados por growth managers, que ya son perfiles en forma de T, es decir, son perfiles que saben un poco de CRO, de marketing, de producto y tal, gente de diseño, desarrolladores y expertos en distintas áreas. Trabajamos con empresas que tienen equipos de growth que son todavía más complejos, que tienen todavía más perfiles. A veces en un equipo o a veces lo que se hacen es como squads, ¿no? Es decir, oye, pues yo tengo un tío de marketing que hace marketing, un tío de producto que hace producto, un tío de analítica que está tal, pues creo un squad que lo llamo growth y lo que hago es que una vez a la semana se reúnan y vean cómo unifican puntos de vista. Puede ser un enfoque cuando no tienes capacidad para tener un equipo específico, pero sí que tienes que buscar la forma de que distintos perfiles de tu empresa puedan poner todo esto sobre la mesa. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo que has dicho tú. O sea, en redes sociales tengo a alguien que sigue una serie de estrategias, pero luego llega a mi web y el que ha hecho la web tiene otro punto de vista y no ha tenido en cuenta no sé qué. Tío, es que esto, a día de hoy, una mala experiencia no funciona. O sea, y cada vez va a funcionar menos, porque el nivel al que estamos expuestos los consumidores es de experiencias cada vez más completas, más complejas, que nos llegan por más lados. Entonces, para ser competitivo, tenemos que de alguna forma hacerlo. No es un mensaje que me guste trasladar, ¿no? Porque es como la sensación de que el pequeño se va a quedar fuera, pero esta es que el pequeño lo tiene que hacer muy bien a día de hoy para ser competitivo en e-commerce. O buscar otro. Dentro de unos años, yo creo, pues, oye, pues viene Web3, vienen metaversos, vienen. Yo creo que los espacios para los pequeños muchas veces están en las nuevas oportunidades de la tecnología, porque es donde no va a haber gente que lo está haciendo todo súper bien. Va a haber gente que esté experimentando. Entonces, a experimentar, pues experimentamos todos más o menos igual, porque no tenemos ni idea. Pero en un mercado maduro como es el e-commerce, por ejemplo, ostras, tío, es que lo ves con los players, cada vez hay más adquisiciones, cada vez hay menos players en el mercado más gordos. Compite tú en SEO con, yo qué sé, con un PC componentes, con un, Ni en, adiós, ni en- electrónica.
ni en paid media tampoco. O sea, Claro. los costes son brutales, los ratios de conversión son los que son y los costes de adquisición son cada vez más grandes, ¿no? Eso es. Pues ha sido un enorme placer aprender un poco más contigo, con todo tu conocimiento y sobre todo trasladando el mensaje, yo creo que decías, es que no tiene todo por qué ser negativo, ¿no? Yo creo que la parte positiva de esto es ser consciente de que cuanto más avanza la tecnología, cuanto más avanza Internet, más necesidad tenemos y más obligación tenemos de aprender cada vez más cosas, por lo menos de entenderlas, de saber luego buscar quiénes son las personas que a lo mejor pueden tener esa especialización en todas y cada una de todas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, pero por lo menos no quedarnos fuera con esa actitud de yo es que no quiero aprender, ¿no? Que venga el experto y que lo haga, porque entonces es cuando realmente yo creo que te quedas fuera, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es que yo creo que tú como líder, como empresario, como líder de un proyecto, donde más aportas es un poco con una visión transversal. O sea, yo he dejado de saber mucho de cosas técnicas hace tiempo y para eso tienes expertos, pero a ti te pasa también, Javier, es decir, unas cosas y lo ves en cosas como tu Canvas o las iniciativas que haces, conectas puntos. Y eso es algo que nadie más en tu equipo va a hacer, ¿no? Entonces yo a cualquier persona que esté liderando un proyecto que intente ser el conector de puntos, ¿no? El que esté un poco al día de lo que está pasando, el que encuentre cosas que te dan una ventaja competitiva si las aplicas porque tu competencia o todavía no las está aplicando y te da un área de oportunidad. Luego ya vendrá, ya contratarás al experto, ya tendrás a alguien de tu equipo que se especialice y que sea capaz de ejecutarlo perfectamente. Pero esas oportunidades solo las encuentras cuando estás en esa visión un poquito más estratégica y sabiendo un poco tus puntos fuertes, tus puntos débiles, cómo está el mercado, hacia dónde va. Pues muy interesante. Espero que todo esto nos ayude a todos pues eso, a mejorar el entorno empresarial en el que nos movemos, a mejorar nuestras inversiones publicitarias, a mejorar nuestros resultados y a reducir un poco en la medida de lo posible esa burbuja para que el mundo sea un espacio a nivel empresarial y a nivel compradores un poquito mejor. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, podcast, episodio, capítulo del libro de marketing online, La Gran Burbuja del siglo XXI, todo en lagranburbuja.com y muchísimas gracias, Corti, por haber estado con nosotros. Nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias a ti, Javier.